Bienvenidos a Mitos y Leyendas. En este episodio especial, desentrañaremos las historias detrás de los mitos y leyendas de Halloween. Compartiremos anécdotas de lo paranormal y de lo macabro, y descubriremos las más horripilantes experiencias que nuestros oyentes tienen para ofrecer. Únanse a nosotros, si se atreven, para un viaje en el que las sombras se alargan, las puertas al otro mundo se abren y los secretos más oscuros emergen a la luz de la luna. Esto es, Mitos y Leyendas, y los invitamos a explorar el lado más aterrador de la festividad más espeluznante del año, Halloween. Si bien, por lo general, las personas deciden optar por pasar un buen rato junto a dulces, disfraces y películas de terror, sus orígenes no son tan alegres. Todo comenzó con la fiesta que Irlanda realizaba durante el cierre de la temporada de cosechas. Allí, se le daba comienzo al Año Nuevo Celta, coincidiendo con el solsticio de otoño, donde los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Sobre el uso de las máscaras, se creía que éstas podían ahuyentar a los espíritus malignos que podían atravesar la línea que une al mundo de quienes aún están con vida y quienes ya no están. En una noche oscura y fría, en un rincón del mundo donde los límites entre los vivos y los muertos se vuelven borrosos, emerge la historia de Halloween, una celebración que se ha nutrido de siglos de misterio y tradiciones inquietantes. Únanse a nosotros en Mitos y Leyendas Argentina Especial Halloween, mientras exploramos los orígenes tenebrosos y la evolución de esta festividad enigmática. Hace más de 2000 años, en las tierras de los antiguos celtas, el Festival de Samaín se alzaba en la oscuridad de la noche del 31 de octubre. Era una festividad marcada por el fin de la cosecha y el inicio del invierno, pero también por una creencia espeluznante. En esa noche, se creía que las puertas al inframundo se abrían de par en par, permitiendo que los espíritus errantes regresaran para atormentar a los vivos. El paso del tiempo y la expansión del Imperio Romano aportaron nuevos elementos a esta historia. Los romanos trajeron consigo la festividad de Pomona, dedicada a la diosa de los árboles y las frutas, que se celebraba en noviembre. Y de ahí nació la tradición de las manzanas caramelizadas, que enmascaraban un sabor más amargo y agridulce que las dulces sonrisas que se compartían. Pero la Iglesia Católica no podía quedar al margen de esta historia oscura. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV proclamó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, al Hallows Day. La noche previa, el 31 de octubre, se convertiría en All Hallows Eve y con el tiempo, simplemente Halloween. Narrador, a medida que las leyendas celtas, romanas y cristianas se entrelazaban, una nueva tradición tomaba forma, la del Jack-o'-lantern. Cuenta la leyenda que un hombre llamado Jack, condenado a vagar eternamente, tallaba una linterna en un nabo, una luz que lo guiaría en la eternidad. Con el tiempo, Halloween evolucionó y se extendió por todo el mundo. Se llenó de disfraces tenebrosos, dulces endulzados con secretos oscuros y fiestas en las que los vivos y los muertos podían encontrarse en la penumbra. En resumen, la historia de Halloween es una crónica de misterio y tradición, donde los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desdibujan. Desde los celtas y los romanos hasta la Iglesia Católica y la cultura moderna, Halloween ha sobrevivido a los siglos como una celebración que nos permite enfrentar nuestros miedos más profundos, mientras nos deleitamos con los dulces que ocultan secretos insondables. Las historias más contadas en Halloween. La leyenda de Jack-o'-lantern. La historia comienza con Stingy Jack, o Jack el Tacaño en castellano. Era un irlandés bebedor, era bastante aprovechado, mala gente, y además era muy astuto. Era tan astuto que consiguió engañar al mismísimo diablo. El diablo apareció para llevárselo, y Jack le pidió una última voluntad antes de que le llevara con él.
Le pidió ir al pub y beberse una última cerveza. El diablo aceptó, y fue al bar. Cuando acabó de beber, Jack, usando su labia, consiguió convencer al diablo para que se transformara en una moneda, para así poder pagar al tabernero. Sorprendido ante tal petición, el demonio se convirtió en moneda y Jack le atrapó metiéndolo en su bolsillo, ya que dentro llevaba un crucifijo. Para liberarse, el diablo le concedió 10 años más de vida a Jack, y él aceptó. 10 años más tarde, Satán fue a buscar definitivamente a Jack, como parte de su trato. Él, al reencontrarse con el diablo, le pidió ir a un manzano y tomar una última manzana antes de morir. Jack convenció al demonio y fueron a un bosque. El diablo subió al árbol a recoger una manzana y Jack rodeó todo el árbol de crucifijos, dejando al diablo atrapado. Jack le pidió que su alma nunca pudiera ser tocada por el diablo, y este, para liberarse, aceptó. Jack siguió con su mala vida hasta que un día finalmente murió. Pero cuando fue a entrar al cielo, San Pedro no le dejó entrar, ya que había llevado una vida muy pecaminosa. Al no poder entrar al cielo, y al no poder tocar Satanás su alma, quedó condenado a vagar como un espíritu el resto de su vida. Con un nabo fabricó una linterna para alumbrar su camino, creándose así las Jack-o'-lanterns. Su garramurdi y la quema de brujas. Las brujas han tenido durante siglos la exclusividad del noviazgo con el diablo, un ramalazo histórico que probablemente se asentara con el paso de los siglos gracias a la herencia de los celtas. Con la llegada en la Edad Media del poder absoluto de la Iglesia Católica, y con ella el Tribunal de la Santa Inquisición, la medicina natural y el culto a la naturaleza y a los espíritus de los bosques se transformaron en herejía y sinónimo de muerte. Y esto fue lo que sucedió realmente con las famosas brujas de Zugarramurdi, una conspiración. A primeros de noviembre de 1610 se condenaron a morir en la hoguera a 12 mujeres acusadas de brujería por sus propios vecinos. Más concretamente por una joven que se mudó al pueblo y aseguró haber participado en ritos paganos. Tal fue la obsesión del inquisidor Salazar y Frías con este tema, que provocó una especie de paranoia en la localidad, repitiéndose innumerables acusaciones de brujería entre los vecinos. Todo ello llevó a la muerte de 12 inocentes, 7 en la hoguera y 5 por suicidio en la propia cárcel, pues algunos preferían el suicidio antes que ese horrible final. Verónica frente al espejo. La historia cuenta que una niña llamada Verónica participó en una sesión de Ouija sin tomarse en serio la invocación, y fue asesinada en extrañas circunstancias delante de todos los participantes. Según una de las versiones, ya que la historia varía según el lugar en el que se escuche, una silla salió volando por la habitación y golpeó a la joven por la espalda, ocasionándole la muerte. Otra versión apunta que fueron unas tijeras las que salieron volando y provocaron la muerte de la joven por apuñalamiento. Lo que es común a todas es el ritual que conlleva esta historia. Según la profecía, si pronuncias el nombre de Verónica 3 o 9 veces, con un libro, que suele ser la Biblia, y unas tijeras abiertas, se aparece el fantasma de la joven detrás de tu reflejo y te mata. Otra de las versiones más extendidas entre los amantes del más allá es que el espejo se empaña y aparece la fecha de tu muerte, que en muchas ocasiones es ese mismo día. También, se dice que al pronunciar Verónica frente al espejo cierto número de veces, las puertas y ventanas de la habitación se cierran y la figura de una joven se revela ante quien la nombra. La niña de la curva. En España, el suceso paranormal protagonizado por esta joven se ha ubicado históricamente en varios puntos geográficos, de la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor al municipio ibicenco de San Antonio. Una noche de espesa niebla, un joven iba conduciendo por una carretera desconocida. Las luces del coche alumbraban lo poco que se dejaba ver a su paso, pero, de repente, una muchacha vestida de un blanco impoluto apareció a un lado de la calzada.
Al verla en el suelo inmóvil y lastimada, el conductor interpretó que grave estado y decidió parar para invitarla a subir. Pero no todo era lo que parecía. La misteriosa joven accedió a subir al asiento de atrás del automóvil, aunque sin mediar palabra. Durante el recorrido, el conductor intentó entablar conversación sin éxito hasta que, de pronto, la chica dijo, «Cuidado con la curva. Ahí morí yo». El joven, creyendo que era una broma, se giró hacia la chica y descubrió con estupor que ya no había nadie en el asiento. De inmediato y aterrorizado confirmó que solo estaba él, junto a la curva. Nada de lo que había visto y había sucedido, realmente había ocurrido.